Seguimos analizando la polémica reforma tributaria impulsada por el gobierno, la que ha sido cuestionada en varios aspectos, no solo por la oposición, también incluso dentro del mismo oficialismo. Queremos seguir abordando las distintas aristas de este proyecto que ahora ya va a entrar en trámite a la sala de la Cámara de Diputados. Nos acompaña el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes. Senador, me gustaría abordar de partida, antes de entrar a los detalles del proyecto en sí, el tono con el que se ha dado este debate. ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Le parece si es el tono adecuado efectivamente con el que se están desarrollando y poniendo sobre la mesa en definitiva los argumentos en torno a este proyecto? A ratos el debate es con mucha descalificación, particularmente yo diría del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Uno ve cómo descalifica al presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker. Entonces hay descalificaciones hacia los dirigentes, hacia los economistas que manifiestan una opinión distinta. A mí me parece que no es la forma, francamente. Cuando Víctor Pérez de la UDI dice si este gobierno debe definirse si es marxista o no es marxista, tampoco aporta mucho al debate, es una caricatura finalmente. También creo que son opiniones un poco extremas que tampoco contribuyen, porque ¿cuál sería lo sano para el país, lo bueno para el país? Es que tengamos un debate político, pero también sobre bases técnicas, y que tuviéramos una reforma tributaria lo más consensuada posible, que permita recaudar, porque no estamos en contra de que haya más recursos para la educación, que haya más recursos para mejorar pensiones, que haya más recursos para entregar a la salud. No estamos en contra de eso, pero sí creemos que hay que cuidar el ahorro nacional, hay que cuidar la inversión, el crecimiento, el empleo. De manera contraria, es pan para hoy, hambre para mañana. Senador, pero ¿por qué cree usted que se ha llevado la discusión hacia ese nivel o a ese tono, al terreno de las descalificaciones, más que al debate técnico de fondo? Porque siento que hay algunas personas que participan del debate y lo hacen con bastante intolerancia. Basta una opinión en contrario para salir a descalificar. Y creo que particularmente el ministro de Hacienda debiera ser más receptivo. Él es un economista, es una persona que sabe perfectamente que al eliminar el FUT, que es el corazón de la reforma tributaria, le vamos a ocasionar una afectación muy directa y muy fuerte al ahorro, particularmente al ahorro de las empresas. Y él lo sabe, él no puede decir de que después de la reforma todo va a seguir igual y que el país va a seguir creciendo y que el dinamismo en el empleo va a seguir igual, porque no va a ser así. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué no actuar a tiempo? ¿Por qué no escuchar? Pero me da la impresión de que el gobierno está consciente de que efectivamente se está cambiando el sistema tributario de forma tal que el crecimiento se base no en el ahorro, sino más en el gasto, ¿no? Aquí se está quitando un estímulo precisamente al ahorro. ¿Están conscientes de aquello? ¿No le parece válido que aún estando conscientes de eso impulsen una determinada reforma en una línea apostando? Porque finalmente, como cualquier otra reforma de cualquier otro tipo, es una apuesta la que está aquí en juego. Lo que ellos sostienen es que la inversión no debiera verse afectada porque las grandes empresas lo van a hacer vía endeudamiento. Chile es un país pequeño. Nuestras grandes empresas, comparadas con las que son grandes en el mundo, son todavía muy pequeñas. Y las espaldas para endeudarse por un año, por 2 años, por 5 años, por 10 años, no son tan anchas. Además, es muy sano para la economía del país que tengamos empresas que no estén excesivamente endeudadas, porque frente a cualquier crisis, frente a cualquier circunstancia externa a la que por lo demás estamos tan expuestos, tenemos solidez en nuestras instituciones, tenemos solidez en nuestras empresas. Por eso yo prefiero que mayoritariamente la inversión se financie vía ahorro de las empresas, y el FUT en eso es fundamental, vital, me atrevería a decir. Senador, pero usted comparte, me imagino, el juicio que se hace respecto al FUT de sus orígenes, ¿no? Nace en un contexto determinado de muchísima restricción al crédito, donde Chile estaba en una situación económica, comercial y política muy distinta a la de hoy. Considerando aquello, ¿aún así se justifica hoy día tener una herramienta como el FUT, que además, según lo que dicen en la oposición, en el oficialismo, es único en el mundo, es un sistema que no existe prácticamente en otro lado? En la forma como está legislado el FUT es prácticamente único, es bien especial en realidad. Pero el principio que hay detrás del FUT, y que es lo que nosotros como senadores de Renovación Nacional vamos a defender durante su discusión en el Senado,
es que la reinversión de utilidades en mayor producción y en mayor empleo no se vea afectada. Que no quede grabada mientras esas utilidades se reinvierten, mientras esas utilidades siguen alimentando un círculo virtuoso, el círculo virtuoso del ahorro, la inversión, el crecimiento y el empleo. Y eso existe en todo el mundo. Ese principio de que la reinversión de utilidades para el mayor crecimiento de las empresas, para el mayor crecimiento de la economía, para crear mayores fuentes de trabajo, está presente prácticamente en todos los sistemas tributarios de los países que más crecen y de los países desarrollados. El ministro Arenas dice esta eliminación del FUT no va a afectar al 95% de las empresas, que son muy poquitas en definitiva las que efectivamente utilizan el FUT, por ende el impacto de la economía también sería menor. Todas esas cifras son un poco discutibles, pero yo no acepto que sea así, porque hay, de hecho, reconocido por el propio gobierno, por el propio Servicio de Impuestos Internos, del orden de 280.000 pymes que participan del 6% del FUT acumulado hasta hoy. Por lo tanto, las pymes también, ahora que se ven afectadas en menor grado porque tienen menor capacidad de ahorro, porque como son empresas pequeñas, tienen menor capacidad de ahorro. Proporcionalmente. Pero las grandes empresas, que son las que tienen más capacidad de ahorro, bienvenido sea. Porque son esas empresas las que también, junto con las pymes, permiten el mayor crecimiento del país y sobre todo la generación de empleo. Eso es lo que estamos cuidando, y nosotros tenemos conciencia de que puede haber algunos forados que tenga el FUT. Cerrémoslo. Si aquí nadie está por defender ningún privilegio, nosotros no estamos por defender ninguna situación de que se eludan impuestos. Los impuestos hay que pagarlos, pero que el FUT, lo que dice el ministro, es que es como una especie de elusión en sí misma, en la medida en que se posterga el pago de impuestos de esos montos al eterno. No, el FUT no es una ilusión. El FUT es un sistema legal con absoluto respaldo jurídico, obviamente, el respaldo de nuestra legislación, que permite que la reinversión de utilidades no quede grabada fundamentalmente con el impuesto global complementario o con el impuesto adicional, dependiendo si se trata de contribuyentes domiciliados en Chile o contribuyentes domiciliados en el extranjero. No, lo que dice el ministro en el fondo es que si no pagan impuestos nunca o se chutea ese pago de impuestos, pero es que además todos pagan el impuesto de primera categoría. Entonces, decir que yo creo que la gente tiene la sensación de que las empresas nunca pagan impuestos. Y eso es un error, eso es una caricatura. Las empresas pagan el impuesto de primera categoría, ese impuesto de primera categoría es después un crédito al que se imputa los impuestos personales. Y claro, cuando no hay retiro de utilidades, porque estas son reinvertidas, ese crédito no se puede usar, y el fisco está usando esos recursos, y está bien, y así hay muchos sistemas tributarios en el mundo. Los que sí es muy importante es que la reinversión de utilidades, y quiero ser súper preciso, la reinversión de utilidades en proyectos productivos, también en ahorro financiero, no quede grabado, porque es la fuente principal de crecimiento de las empresas, de la generación de empleo y por supuesto de creación de crecimiento del país. Senador, nosotros hemos dicho, incluso, nosotros vamos a llevar propuestas a la Comisión de Hacienda del Senado. Eso le iba a preguntar, ¿cómo sigue ahora el trámite legislativo, considerando que el ministro Arenas ya dice muy claro, el FUT no se toca, y lo respaldan los parlamentarios de la nueva mayoría en aquello, es el corazón de la reforma, el FUT no se toca? Entonces, ¿dónde se pueden hacer modificaciones acá a este proyecto, y qué van a proponer en definitiva desde la oposición? Primero tenemos que termine el trámite de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Es probable que termine de aquí al 21 de mayo y es bastante posible entonces que nosotros tengamos el proyecto más o menos a partir de la primera semana de junio. Nosotros pensamos, por ejemplo, reinversión de utilidades dentro del país, que se considere retiro y paguen los impuestos personales correspondientes cuando la reinversión se hace fuera de Chile. A pesar de que la internacionalización de nuestras empresas es súper importante, particularmente en una economía pequeñita como Chile, pero aún así pensamos de que eso podría restringirse
para que todo lo que sea reinversión de utilidades dentro de Chile fomente el crecimiento de la economía de Chile, fomente la generación de nuevas fuentes de trabajo, de empleos más estables, de empleos mejor remunerados, lo mantengamos y no lo perdamos. Eso es lo que estamos defendiendo en términos gruesos, porque ¿Y también... ¿Hay espacio para hacer cambios después en el Senado? Como dijo Ricardo Lagos Weber, por ejemplo, el día jueves. Las palabras del senador Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, a mí me abren alguna luz de esperanza. ¿Y por qué digo alguna? Porque él ha dicho, mire, tenemos disposición en la Comisión de Hacienda del Senado, vamos a escuchar a todos, vamos a recibir las propuestas de todos, pero el FUT no se toca. Sí. Entonces... el FUT es, como todos lo reconocemos, el corazón del proyecto. Nosotros creemos de que el principio de que la reinversión de utilidades no pague impuestos mientras se mantenga esa reinversión, mientras se mantengan dentro de la empresa, y esperamos ser lo suficientemente persuasivos para convencerlos de que lo que se está proponiendo es un error. Como yo también creo que es un error que vaya a subir el valor de las viviendas. Sin tener una contrapartida, el valor de las viviendas, porque le vamos a aplicar IVA a todas las viviendas nuevas. Sí. También considero que tenemos que revisar muy bien todo lo que es la ganancia de capital en los bienes raíces. Así como está previsto en el proyecto, es francamente expropiatorio, particularmente para la clase media, en su amplio espectro, porque la llamada segunda vivienda o la llamada segunda propiedad va a pagar cada vez que ésta se venda, y se va a considerar el valor, el costo inicial versus el valor de venta, y se le va a aplicar impuestos, y muchas veces no hay cómo justificar el costo, no hay cómo justificar un valor inicial. Por lo tanto, va a venir siendo un impuesto, va a ser un impuesto al patrimonio, y eso es muy grave, particularmente en la clase media. Senador, ¿qué rol va a jugar aquí, cree usted, el Tribunal Constitucional al final de esta reforma? Nosotros sostenemos, claro. Nosotros sostenemos de que hay algunas materias que tienen vicios de inconstitucionalidad, particularmente que no hay un debido proceso respecto de las mayores facultades que se le están otorgando al Servicio de Impuestos Internos, que el impuesto a los vehículos diésel, a los vehículos livianos diésel, su base imponible no esté determinada en la ley, sino que lo va a determinar el Ministerio de Transporte. También en el impuesto a las bebidas azucaradas o las bebidas que dice van a tener determinados niveles de azúcar, eso lo va a determinar el Ministerio de Salud. Nosotros creemos que los impuestos tienen que ser absolutamente claros. En materia de ley, el hecho grabado, la base imponible tiene que estar en la ley, así lo mandata nuestra Constitución. Hoy día no está así. Bueno, si no se corrige, vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional, pero esas son cosas tan obvias, tan evidentes, que yo espero que el gobierno tenga la voluntad de corregirlas. Senador García Rominot, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos separamos un instante, volvemos luego con más noticias acá en CNN Chile.